Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Empezamos el primer programa de Desde la Torre con un tema de actualidad y con un invitado de primera, que es Iván González, economista, mil cosas más, ex compañero mío de Fatigas en la radio. Hemos compartido algunas tertulias y vamos a compartir otras hoy con todos vosotros para poder contaros un poquito la actualidad. Sobre todo, creo que deberíamos hablar de un tema que está en boca de muchos y que, aunque los que no le interesan también saben que tiene una significación importante en sus vidas, que es la figura del Papa, qué pasa cuando muere y de qué manera va a procederse para poder escoger otro vicario de Cristo en la tierra, otro monarca electivo de lo que sería la ciudad-estado del Vaticano y, por lo tanto, líder de la comunidad cristiana católica, que suma más de 1.200 millones de personas. Aunque solo sea por eso, vale la pena hablarlo. Entonces, Iván, vamos a ver. Tú que eres una persona docta, que has estado de diferentes temporadas como tertuliano en la radio, ¿qué te parece si empezamos hablando de qué es un papa, para el que no lo sepa? ¿Qué es un papa? Buena pregunta. De hecho, tú ya has empezado definiéndotelo, porque un papa, de hecho, es dos cosas. Es el líder espiritual de la comunidad cristiana, como bien dices, con más de 1.000 millones de practicantes. Y también es el jefe, el rey, el presidente, no sé cómo decirlo realmente, de la Ciudad del Vaticano, que no deja de ser un país, no nos olvidemos. ¿Vale? Tiene esas dos funciones, obviamente, mayor importancia, al menos para mí, le doy al hecho de ser el líder espiritual de tantísimas personas alrededor del mundo, y esa otra pequeñita tarea que tiene, que es la de ser el jefe de la Ciudad del Vaticano. Piensa, que ya llevamos con el que tenemos ahora, que es el Papa Francisco, 264 papas. Una figura tan importante, con tal número de personas que han ejercido ese poder o ese papado, es difícil encontrar. Ahora mismo, ¿qué familia real, por ejemplo, ha conseguido tener 264 reyes? Seguro que se me escapa algo, pero yo diría que ninguna. ¿Sí? La familia imperial japonesa, que curiosamente se declara descendiente del dios Sol. Pues eso también es la razón por la cual un sol es lo que preside la bandera de Japón. Ellos se consideran descendientes de los dioses. Por lo tanto, este sí que hay una continuación. No sé de cuántos emperadores estamos hablando, pero unos cuantos. Creo que superan a la Iglesia Católica por poco, Ahora pero sí, lo superan. la regla. También hay otras monarquías que se consideran descendientes de dioses. Es poco conocido, pero los Borbones, aunque muchos se pongan a reír, los Borbones, que son una familia nobiliaria que nace en la zona del Borbonesado, en Cluny, pues ellos se consideran descendientes del rey Borbo, el rey Borbo, de las aguas borboteantes, de las aguas interiores, un antiguo dios celta. Por lo tanto, la mayoría de monarquías intentan remontar altos vuelos y aunarse con lo que sería orígenes divinos. Pero es cierto que ¿qué monarquía ha habido hoy en la Tierra? Además, es una monarquía elegible. Correcto. Él es un monarca electivo y es un primus inter pares, es un primero entre iguales, el obispo de Roma. De aquí también viene la decisión con la Iglesia ortodoxa. Pero, Iván, tú que eso lo tienes, yo creo que trillado y estudiado, hay dos cosas que deberíamos decir. Una es qué pasa cuando muere un papa. La Iglesia no puede... Cuando muere o cuando renuncia. Que yo aún no tengo muy claro que no acabe pasando esto con el Papa Francisco. Que de hecho será una rareza, porque pensemos que Benedicto XVI lo tenemos todos muy en mente todavía, porque fue hace muy poquito su renuncia, pero si miramos antes de Benedicto XVI, nos hemos de trasladar a casi 600 años para ver otra renuncia papal. Por lo tanto, es una cosa rara, no se suele pasar, pero yo, sinceramente, con el Papa Francisco no tengo tan claro que pueda
que no pueda renunciar. De todas maneras, el proceso electivo es el mismo, renuncie o muera. Obviamente con los matices de como pensamos ahora, que no sé cómo convivirían realmente 3 papas, porque no nos olvidemos, no nos olvidemos. Oh, perdón. Papa Totalmente de acuerdo. Benedicto murió el año pasado, Totalmente. si no recuerdo mal. Perdón, sí, cierto. Bueno, han podido convivir 2 papas, podrían haberlo hecho 3, pero sí, ciertamente, disculpad, aunque yo creo que Benedicto XVI era más tranquilo, si me permitís la expresión, que Papa Francisco. No, era un intelectual. De hecho, Totalmente. una rata de biblioteca le decían de manera no despectiva. Lo interesante, lo que acabas de decir, en el caso de que renuncie y no muera, es que tendríamos un papa negro, que mucha gente dice, pero ¿por qué papa negro? ¿Por qué papa negro? ¿Por qué le llaman papa negro? A ver, Bergoglio, lo he visto en muchos foros. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque es latinoamericano? Eso es racismo. No. No tiene nada que ver con el color de piel ni con el origen étnico, sino más bien con la túnica. Papa negro es el general de los jesuitas. En este Correcto. caso, Bergoglio, más conocido como Papa Francisco, es el primer papa que viene de la orden de los jesuitas, por lo tanto los de la túnica negra, los del sol negro que tienen como emblema. Pero bueno, bien podrían convivir. Pero en el caso de que renuncie o en el caso que muera, como tú dices, claro, lo primero que entiendo yo, lo primero que pasaría sería que el camarlengo, cardenal camarlengo, miembro de la curia, sería a cargo del gobierno de la iglesia en el interregno entre muerte o renuncia y La elección nombramiento del del nuevo nuevo papa. papa después del cónclave, correcto. El cónclave pensemos también que es, como bien decías tú antes, cuando preguntabas qué rey es elegible, pues es la manera de que los papas son elegibles, ¿no? Pensad que ahora mismo hay 252 cardenales en el mundo que, digamos, que podrían, luego habrá el matiz, que podrían estar presentes en el cónclave, pero ojo, para ser elegibles, una de las cuestiones básicas, aunque ha habido alguna excepción, es que tengan menos de 80 años. Y en ese sentido, electores significa que pueden ser elegidos y pueden votar, solo hay 138. Por cierto, 6 españoles, ¿vale? Con pocas posibilidades, todo hay que decirlo, pero sí que con opciones de ser elegibles. Aunque esta vez incluso se ha llegado a hablar de que uno de los cardenales que podría romper esta regla, como decíamos antes, y ser elegible, es un cardenal con 83 años. No sería lo habitual, obviamente, pero bueno, también es verdad que no se ha visto en 1500 años, pero hubo un papa que no era ni cardenal. Ojo, que el cardenal como se conoce hoy en día no tiene nada que ver con la figura, salvando distancias, de hace un milenio y medio. No tiene absolutamente nada que ver. Pero sí que es verdad que la normativa no prohíbe elegir un no cardenal. Sería una cosa rarísima, sería una cosa excepcional, pero todo es posible. De hecho, hay un cardenal a día de hoy que no cuenta en las quinielas, pero que podría ser también papable, que tiene 44 años, es el australiano. Fijaos que, o imaginaos un papa con 44 años. El papa, o de los papas que más duraron, están durando 20 años aproximadamente, como por no concretar, porque ha habido unos cuantos, como también ha habido unos cuantos que han durado menos de un año, pero con 44 años podría, pues, bueno, doblar esa media de 20 años como máximo que llevan durando los papas más jóvenes. Bueno, Juan Pablo I duró 33 días. Ya. Sí, correcto. Ya digo, hay muchos papas que han durado, desgraciadamente, menos de un año. Bueno, 33 días, menos de 33 días. Creo que sí que hubo uno que no llegó a la semana, pero volvemos a hablar de excepciones. Si no recuerdo mal, hay 12, ¿no? Preferitis, porque Sí. dentro de lo que son los electores, los papas que pueden ser escogidos, elegidos, como tú has dicho, que si no recuerdo mal, estabas diciendo que hay 100...
Entonces, 138 posibles electores. 138 posibles, pues hay 12 preferidos, si no recuerdo mal, sí, que deben encabezar a 3 de las la palabra no sería familias, corrientes dentro de la iglesia principales, que son los progresistas, los conservadores y los del medio, los neutros, que mucha gente se ríe y cree que no existen. Existen. Juan Pablo II formaba parte de lo que eran la frontera entre unos. Bueno, sí, que pueden ir a un lado o a otro. Los del centro. centro. Correcto, sí. Sí, bueno, políticamente estaría hablando de derecha, izquierda y centro. Reduciéndolo a la absurdidad, porque no es así, pero para que nos podamos entender, podríamos decir lo de esta manera. No sé si tú lo tienes una lista, yo tengo aquí una. Yo tengo aquí una, sí, que empezaría por el que más se habla últimamente, que es Luis Antonio Tagle, filipino de 67 años. ¿no? Ciertamente es un papable cercano al legado que dejó Francisco, que deja Francisco cuando lo deje. Por lo tanto, estaríamos hablando de una persona conservadora con muchísima capacidad de comunicación, y eso es un punto que también se valora mucho, ¿vale? Porque no nos olvidemos que el Papa ha de llegar a muchos lugares, y en ese sentido Francisco sí que lo ha intentado, que podría parecer que no están a su alcance. Estamos hablando de que, como bien decía Jordi al principio, 1.200 millones de católicos, pero ¿cuántos miles de millones más de personas hay en el mundo? ¿no? Este gran poder de comunicación que tiene Luis Antonio Tagle es una de las características que le hace más opcionable. ¿no? Después también tenemos a Matteo Zuppi, italiano, 69 años. También es un papable que podría continuar con la línea reformista de Francisco. Y tiene un factor clave aquí, que es italiano. Y nuestros oyentes dirán, ¿y eso y qué? Pues pensemos que desde Juan Pablo II, ya en el año 78, no ha habido ningún otro papa italiano. Y queramos o no, Italia aquí tiene mucho que decir. ¿Va a ser elegido o no? No lo sé, evidentemente. Pero sí que, como en otros no, la procedencia italiana sí que podría ser un factor clave en este cardenal Zuppi. También tenemos a Pietro Parolin, también italiano, 70 años. En cambio, digamos que el problema que podría tener es más moderado que los otros dos, no es conservador, tampoco es de los más progresistas, pero sí que el problema que podría tener es que es muy influyente dentro de la curia romana, pero le falta práctica externa, si se me permite esa expresión. ¿Por qué? Porque se ha pasado casi toda su vida dentro del Vaticano. Y ahí sí que le puede penalizar. Iván, es que el caso de Parolin es paradigmático porque él es el secretario de Estado. Y como secretario de Estado del Vaticano, es decir, el número 2 de lo que sería la curia vaticana, detrás del Papa, yo creo que ha fracasado estrepitosamente. Yo también. Es una opinión Tiene personal, críticas pero yo también. de todos los sitios, de todos los sitios. El pacto al cual ha llegado con la Iglesia china es humillante, degradante, humillante. Ha vendido a los católicos chinos. Sí, pero al piensa Partido que, Comunista. como yo decía antes, que el poder de comunicación papal es muy importante. Y cuando digo poder de comunicación papal no me refiero solo al del Papa, sino a todo lo que le rodea. Digamos, convenio que se ha hecho con la Iglesia china se ha vendido muy bien. Eso hay que decirlo. Ciertamente los que son católicos y los que se han leído más allá de las 3 líneas que han podido salir en algunos diarios, lo ven como bien dices tú, Jordi, o sea, lo ven humillante. Hombre, el cardenal de Hong Kong con 95 años sí. fue detenido, Iván, y dijo que no pensaba renunciar a lo que él era. Él era un católico romano. Un seguidor de Cristo, no un seguidor de la Iglesia Católica Comunista China. Yo creo que ese día le hizo aguas. Hay una cosa que me gustaría decir antes de pasar al siguiente, Iván, y sería el hecho de que pienso, no tengo ningún papel que me lo diga, pero estoy convencido de 2 aspectos. Uno, la potencia dominante hoy en día, que son los Estados Unidos, y va a influir y mucho en la elección papal. Y me van a decir, pruebas. La primera prueba que hay es
que Benedicto XVI renunció después de unas palabras de determinados miembros del gobierno de Obama en el que manifestaron públicamente la necesidad de provocar una primavera vaticana, es decir, un cambio en el Vaticano, y se produjo en esos momentos. En ese momento Obama formaba parte de una facción liberal progresista, pero los Estados Unidos, la primera potencia que puede no decidir, pero sí influir, es una potencia liberal conservadora. Por lo tanto, cuidado porque hay muchos candidatos que yo creo que lo van a pasar mal porque se van a encontrar con una oposición frontal. Años atrás, hasta el año 1918, la familia Augsburgo tenía derecho de veto. O sea, que si se escogía un papa que ellos consideraban como familia real más antigua católica del mundo, que atentaba contra lo que serían los dogmas de la Iglesia Católica, pues tenían derecho de veto y lo ejercieron. Francisco José fue el último emperador que lo hizo. Yo no desconozco hoy en día si los Estados Unidos disponen de un sistema de veto dentro del Vaticano, y no estoy diciendo ninguna animalada, pero yo creo que no, que no va a ser así, pero que tienen influencia. Y la segunda cosa que quería comentar es que estoy absolutamente convencido que el siguiente papa va a venir de lo que nosotros llamamos despectivamente, y no lo es, tercer mundo. No va a ser un occidental. Cuando me dicen, es que Bergoglio es latinoamericano, sí, pero es un occidental, hijo de italianos. Sí. Hombre, una de las opciones que se plantea como papable, bueno, más de una, pero una es en Robert Sara. Robert Sara es de Guinea, 79 años, o sea, ahí está, pero elegible a día de hoy. Del ala conservadora de cardenalicia, o sea, esto sí que sería, no quiero decir contrario al papa actual, pero sí de la otra familia. Y le quedan 3 meses para dejar de ser papable, porque hace el cumpleaños el día 15 de junio. O sea, que hay alguien bueno, que yo creo que va a repetir, meterle un respirador al Papa Francisco para que aguante como sea. Piensa igualmente, que es lo que te comentaba antes, se valoró en su momento, o en estos días se ha valorado, no sé qué credibilidad puede tener, porque no es fuente vaticana como tal, aumentar esa edad, porque se había planteado que se presentase un cardenal húngaro, con 83 años. ¿Peter Erdo? Peter Erdo, sí señor. Sí señor. Por lo tanto, ¿qué credibilidad tiene eso? Vuelvo a repetir, no lo sé, porque no vienen de fuentes vaticanas, pero... Ninguna, porque solo puede hacerlo un papa. Pues el Papa Francisco no lo ha hecho. Al contrario, fue él el que bajó exigió la jubilación a los 75 años. Sí, correcto. Sí. Y lo que decías también, que comentabas de los Estados Unidos, hay un papable estadounidense. Raymond Leo Burke, ¿vale? Que no sé qué posibilidades reales tiene, pero pensemos que es uno de los principales opositores a las reformas que ha llevado a cabo estos años el Papa Francisco. Es bastante crítico con las posturas del Papa actual, pero bueno, es una opción. 76 años, o sea, vamos a estar en la... Iván, te has quedado corto, diciendo que fue uno de los que se opusieron al Papa. Te has quedado corto. Es uno de los cardenales que hicieron la dubia. Sí, es decir, quiero ser fino. Que plantearon, pues podemos dejar de ser finos, plantearon directamente al Papa pues que había determinados aspectos sobre su doctrina, sobre la doctrina que él enseñaba, que no estaban conformes con lo que serían las enseñanzas de Cristo. Y los tiraron a los caballos. De hecho, el cardenal Burke lo echaron, el Papa, este Papa que es tan bueno con todos, y lo echó literalmente. Es que esa es una de las razones por las cuales yo digo que lo tiene muy complicado, porque la división interna que habrá, si realmente se postula como posible, bueno, se postula, me refiero que si acaba siendo uno de los que tengan las mayores posibilidades, incluso si acaba siendo papa, la división interna que va a haber en la Iglesia, ahí sí que va a haber una primavera vaticana de verdad. O sea que sí, va a ser, porque vuelvo a repetir, este es, como decía, es de la ala conservadora, pero de la ala muy conservadora y muy crítica con el Papa Francisco. No es lo mismo, y menos ahora que Trump lo ha dejado claro, pero también un papable de Canadá. El señor Ouellet. Marc Ouellet, correcto. Que ahí también, como decía yo antes, está rodando larguero, porque aquí sí que tenemos un papable con 80 años. ¿no? Por
Por lo tanto, ahí veremos que, bueno, yo creo que será complicado su elección. Evidentemente, creo que sería una opción y digamos, cambiante en el sentido del Papa Francisco, porque este también es de la ala conservadora. Ha sido clave durante todos estos años en la elección de obispos, cuando aquí sí que es verdad que tiene ese punto a favor, pero no es progresista como puede ser Francisco, ni mucho menos. Obviamente no es un Raymond Leoburg, ojo, pero si volvemos a dividir, mal dividido, las familias en izquierda, centro y derecha, mal dividido vuelvo a entender, pero para que nos entendamos todos, él sería más derecha que izquierda. Bueno, no, yo lo tenía del lado progresista al final, pero bueno, puede ser, ¿eh? Puede Bueno, ser lo que dices. vuelvo a repetir, no es de los, digamos, de los que están totalmente en contra de Francisco, pero no es tan progresista como Francisco. Si queremos ponerlo como moderado y no como conservador, me parece correcto, pero yo creo que como progresista no, bajo mi punto de vista. Bueno, hay otros papables. Hay más, sí, hay más. Podemos hablar de unos cuantos, incluso de las opciones españolas, que vuelvo a repetir, existen en el sentido de que cumplen con los requisitos para poder presentarse, pero que no creo que tengan opciones reales, como podría ser Juan José Omella, Carlos Osoro, Antonio Cañizares, Luis Francisco Ladaria, Ricardo Blázquez. Sí, los requisitos para poder presentarse lo tienen, evidentemente serán electores, pero sinceramente les veo pocas posibilidades reales. No, y ha habido, aparte, hay un papa hispano. Entiendo Sí. yo, al fin y al cabo, el Vaticano no deja de ser un Estado y por lo tanto busca recambios. Sí. Y el papa hispano ya ha pasado, yo creo que va a ser otro, va a ser del tercer mundo. Miro al África o Asia. Tagle era el candidato hasta la llegada de Donald Trump. Eso lo tengo clarísimo. La llegada de Donald Trump lo deja apartado, porque sería un continuador de Francisco. Claro. De hecho, corría un papel entre los cardenales, estoy hablando de hace 3 años. Esta información viene del blog Séptimo Cielo, de Sandro Magister, uno de los mejores vaticanistas del mundo, por no decir el mejor, y él mismo decía pues, que estaba corriendo un documento entre los diferentes cardenales y las diferentes facciones en las cuales ellos lo que buscaban era un consenso. A ver, necesitamos un consenso de mínimos de cómo tiene que ser el próximo papa. Y lo tenía muy claro, no puede ser como Francisco. Tiene que tener credibilidad, porque este primero dice una cosa y después hace otra. Correcto. Se ha cargado el elemento comunicativo. De hecho, no sé ni cómo, ni por qué, ni de qué manera, pero la comunicación del Vaticano la llevaba la gente de la obra, del Opus. Y es que esto es muy importante, no porque el Opus sea importante, es porque hay un equilibrio dentro de lo que son las diferentes órdenes religiosas dentro de la Iglesia Católica. Comentar una cosita. Mucha gente te dice, este sacerdote es de los carmelitas, este otro sacerdote es salesiano, este otro es claretiano, este otro es jesuita, pero hay como el que no está bien informado o que no lo vive día a día, pues se hace preguntas. ¿Y sirven al mismo? Sí, sirven al mismo, pero cuidado, hay también lo que se llaman diocesanos, sacerdotes diocesanos. Hay que pertenecen y obedecen a la diócesis, es decir, al obispo de turno. Estos no tienen un carisma especial. Por lo tanto, tenemos dos manos. Los diocesanos, que estos han salido de los diferentes seminarios de la diócesis y responden primero del obispo del lugar, de la diócesis, y están los que pertenecen a diferentes órdenes. ¿Cómo encajan estos? Bueno, pues cada obispado tiene iglesias, parroquias, que unas las llevan los diocesanos y otras, porque no hay suficientes, los llevan los salesianos, los llevan los jesuitas, los llevan los del Opus, los llevan los franciscanos, los que sean. Sí, lo que sea. Eso también es importante. En el caso de Francisco era muy importante porque detrás de él había la orden religiosa más poderosa de la Iglesia, que son los jesuitas. Yo creo que este tema no le hemos dado
quizá la importancia que tiene. Yo al menos no he llegado a pensar en el caso de los papables, de los preferiti, si detrás tenían alguien. Pero Hombre, bueno, que el Papa Francisco sea jesuita, como bien dices, dice mucho, porque la orden jesuita es una orden, digamos, voy a volver a ser fino otra vez, muy específica, muy concreta. Hay diferentes órdenes que se pueden asemejar en muchos aspectos, obviamente cada una con sus características principales, pero los jesuitas sobresalen en varios aspectos fuera o más allá de la Iglesia. Que ahí también yo creo que eso es, no sé si virtud en su momento, problema actual o viceversa, pero los jesuitas siempre han sido o han ido más allá de la Iglesia. Y eso no hay que tenerlo muy claro, porque el Papa Francisco viene de ese pensamiento, viene de esa educación, y es una educación, pues, bueno, que ha hecho seguramente que se haya pretendido, que se haya durante estos años intentado esa ruptura con los papas anteriores. Pero ya no hace falta que vayamos a comparar un papa con el otro. La orden jesuita, que tiene, por ejemplo, colegios en todo el mundo, los colegios jesuitas no tienen nada que ver con los que pueden ser del Opus, de los salesianos o de cualquier otra orden que tenga bajo su tutela pues, personas para educar. No tienen nada que ver. De hecho, todas estas, por ejemplo, en temas educativos más modernos, nacen de ellos. Y no digo modernos en el buen sentido de la palabra, porque sí que es cierto que vamos hacia adelante siempre y hay que ir adelante, pero tanta modernidad en la educación a veces, bueno, luego pasa lo que pasa, ¿no? Informes PIRES y bueno, demás, el cambio por el no toca cambio, ahora, pero Iván, el sí, sí, cambio por el cambio. Es decir, la innovación por la innovación es lo que es peligroso. Es correcto, necesario una innovación en todo. Nosotros cada día correcto, cuando nos levantamos estamos cambiando cosas. correcto. La problemática es cuando tú has hecho del cambio tu ideología y te Sí, coges sí, lo primero que pasa. sí, No, sí. es que esto es nuevo. Bueno, vale, de acuerdo, es nuevo, pero Sí, pero hay que funciona. mirar a ver si es No lo mejor que lo sabemos. anterior. Eso no lo sabemos, si es mejor, pero lo vamos a probar con los niños. En el caso de los jesuitas es paradigmático porque es una orden curiosa, fue expulsada en el siglo XVIII de todos los países de la tierra. O sea, todos los reyes se los sacaron de encima. ¿Por qué? Bueno, es una gran pregunta. También, ¿por qué hay dos órdenes jesuitas? Que digo yo, he estudiado en los jesuitas y, a ver, no sé, no es que sepa de lo que hablo, pero es una cosa que transpuaba. ¿Cómo puede ser que hoy en día la teología de la liberación vaya de la mano de claretianos, de jesuitas? ¿Cómo puede ser? Porque hay una ruptura en los años 60, 70 y 80 con el padre Arrupe, general de los jesuitas, que es donde nace todo este movimiento, sobre todo hacia Latinoamérica, de la teología de la liberación, que es más una teología auxiliar del comunismo, que se lo toma, quien lo escuche, que se lo tome como quiera, pero es así, es una ideología más política Sí, sí. que de cambio personal. Los jesuitas también siempre han procurado formar a la élite. O sea, es verdad que tienen muchas obras de caridad, muchos colegios en el tercer mundo, en el segundo mundo y en el cuarto mundo, que son el tercer mundo en el primero. Es verdad, pero ellos siempre históricamente han intentado modificar los opuestos de la civilización o de la cultura a través del cambio de las élites. Sí, sí. En cambio, los salesianos son al revés. Es para mí una de las mejores órdenes que han existido nunca. Uh, Juan Sí. Bosco para mí ha sido el mejor, pero el mejor. O sea, cogía a los niños de la calle para transformar el mundo, Bueno, pero no para la élite, sino para el sí, no, pueblo. no, desde abajo para que tuviesen alguna oportunidad que seguramente sin él no hubiesen tenido. Por eso también es verdad que los jesuitas han sido siempre, bueno, una de las cuestiones que, por ejemplo, por comparar las dos órdenes, los jesuitas tienen universidades, ¿vale? Y los salesianos tienen colegios de ciclos formativos. Y ojo, que nadie me malinterprete porque puede sonar muy mal, pero a día de hoy, voy a ser sinceros, o sea, quiero decir, los trabajadores se han ido más hacia un lado que hacia el otro, ¿vale? Y eso no significa nada, vuelvo a repetir, que nadie me malinterprete, pero sí que es paradigmático, como bien decías, hacia qué lado o hacia qué otro se mueve
jesuitas y salesianos por poner estas dos órdenes como ejemplo. De hecho, tú también has dicho antes que, o has tratado el tema del comunismo. Una de las, digamos, cuestiones o una de las preocupaciones que tenían muchos católicos era el posible comunismo del Papa Francisco. De hecho, uno de los insultos que recibiera el de comunista. Por lo tanto, aquí hay muchos papables actuales, por ejemplo, que es exactamente lo contrario. Por ejemplo, estamos hablando aquí, hay un papable muy concreto que es el de Filipinas, que es totalmente anticomunista. ¿Tagle? ¿Tagle es anticomunista? Era Filipinas, que ahora que no quiero equivocarme. No, perdón, no, que va. Estamos hablando, no, Tagle piensa al contrario, Tagle piensa que es digamos, un bastante continuista con la obra de Francisco. No. ¿No será Charles Bo? Sí, gracias. ¿El de Birmania? Gracias, sí. Sí, pues claro, me refiero que una de las cuestiones por las que sobresale es justamente por esa, ¿no? Y por ese motivo también sería contrario a Francisco. Que, por cierto, no creo que sea uno de los elegibles. Bueno, vuelvo a repetir, rebobino. Es elegible, no creo que sea uno de los favoritos, pero bueno, también está allí para ver cómo consiguen la fumata blanca, ¿no? La famosa fumata blanca, que quien no lo sepa, votan 4 veces al día. O sea, votan 2 veces por la mañana, 2 veces por la tarde. O sea, no es que pasen allí días y días y solo voten una vez, sino 2 mañanas, 2 por la mañana, 2 por la tarde. Iván, pues vamos a comentar un momento esto del cónclave. Una vez el Papa haya renunciado o muerto, el camarlengo lo anunciará. Correcto. Saldrá por los medios de comunicación y lo anunciará. El camarlengo es el funcionario de la corte papal, administrador de los bienes y de los ingresos de la Santa Sede. Y entre sus responsabilidades tiene la de administrar el patrimonio de San Pedro, que no es nada más que la nave del Vaticano. No puede hacer grandes cambios, pero sí tiene que dar la continuidad para que la Iglesia continúe. Será después de que el Papa se haya declarado muerto o haya renunciado, el camarlengo quitará el anillo del pescador de su dedo en presencia de todos los cardenales. Y luego con un martillo procederá a destruirlo para que nunca más se pueda utilizar, junto también con el sello oficial de plata que utilizaba el pontífice y con el cual simboliza la autoridad papal. Después, el camarlengo procederá a cerrar las puertas que dan acceso a los aposentos privados del Papa. En este caso yo creo que va a ser Santa Marta. Normalmente era dentro de San Pedro del Vaticano, pero en este caso va a ser Santa Marta. Y finalmente el camarlengo va a cerrar las puertas del Estado junto con los cardenales prefectos y el secretario de Estado, que en este caso es Pietro Parolin, uno de los que pueden ser escogidos. Entonces, en este momento empieza la sede vacante. Lo digo para atarlo con lo que tú acabas de decir de la fumata blanca. Por lo tanto, tenemos la sede vacante. En este momento no hay un primus inter pares. La Iglesia está en un interregno. ¿Y qué pasa? Pues se los encierra dentro y se los aísla de lo que sería influencias externas. Aquí hay un matiz que es, si me permites, bueno, o 1,5. El 1 es que los 252 cardenales actuales pueden estar dentro de la Capilla Sixtina, que es donde se vota, ¿vale?, hasta el final, ¿vale? Cuando se cierran esas puertas de la Capilla Sixtina, han de salir y quedarse solo los 138 electos. Pero hasta ese minuto cero pueden estar dentro de los 252. ¿Vale? Eso también hay que saber que están todos allí. O sea, quiero decir, con una consideración. De hecho, hay 9 cardenales que se dividen en 3 partes, 3 y 3, ¿vale?, que son los encargados de que toda la votación vaya bien. Y uno de esos tríos, ¿vale?, es el encargado de recoger la votación de aquellos electos que por motivos de enfermedad, por motivos de salud, por motivos X, no pueden estar allí. Bueno, también aquí no es que estén encerrados los 138 electores, ojo, que es lo ideal y siempre se intenta, pero también puede haber, son humanos, que estén malos, que estén enfermos, que estén aislados, que estén mil historias.
y eso se salva de esta manera, cogiendo esos 9, 3, 3 y 3, que se encargan de que todo vaya en la dirección correcta y bien, y bueno, que vaya bien. Pues estamos en el inicio del cónclave. En este momento, antes de entrar en la Capilla Sixtina, los cardenales van a escuchar un sermón antes de entrar en el cónclave y escucharán otro dentro de la Capilla Sixtina. Dicho esto, la mañana del día designado por las congregaciones de los cardenales electores van a asistir a una misa pro eligendo pontífice dentro de la Basílica de San Pedro, que será presidida por el cardenal decano. Después por la tarde se van a reunir en la capilla Paulina del Palacio Apostólico y marcharán en procesión hasta la capilla Sixtina mientras cantan las letanías. Cantarán también, invocarán el Espíritu Santo, el Veni Creator, Veni Santo Espíritu, y a partir de aquí va a empezar las votaciones. El cardenal de mayor antigüedad, o sea, se va a hacer un secretario y un presidente, va a leer en voz alta el juramento completo y por orden de rango, es decir, de antigüedad, los cardenales electores van a repetir el juramento mientras, con la mano en los evangelios, mientras meten el voto dentro de la urna. Y la fórmula es et ego cardinales spondeo boveo ac iuro, sigmi Deus adiuvet et aec santa Dei evangelia quae manu me atango. Es decir, y yo, el cardenal tal, prometo, voto y juro, así me ayude Dios y estos santos evangelios que toco con mi mano. Esto lo van a tener que hacer cada día, las 4 veces que De hecho, lo van cada a votación iba a decir yo, sí, cada votación, sí, sí, correcto. De hecho, cuando hacen la votación también, como curiosidad, en el papel que reciben para poder votar, donde ellos pondrán el cardenal que creen que es la mejor opción para ser papable, en ese documento, en ese papel, se puede leer elijo in sumum pontificem. Y aquí ponen, pues, quien ellos crean más conveniente o más correcto. Y como bien dice Jordi, cada una de las votaciones va con todo, digamos, un proceso de muchísimos años y de mucha, bueno, de llevarlo en el corazón, diría yo. Antes de que hayan podido votar, después de decir la fórmula, bueno, pues se les va a decir, se les va a pedir a los que no sean electores ni elegibles que se marchen, se dice la fórmula extra omnes, es decir, que todos se vayan fuera. Sí, sí. Y a partir de aquí va a empezar lo que es el cónclave, se van a encerrar y van a emitir las 4 votaciones al día. Lo que tú decías de la fumata, ¿cómo funciona esto de la fumata? Bueno, antes de decir nada, pensemos que puede haber fumata negra. Porque hemos ido directamente a la fumata blanca, que la fumata blanca, obviamente, como bien sabe todo el mundo, es cuando ya hay papa, habemos papa. Pero antes puede haber fumata negra, que significa que no se han puesto de acuerdo, que no ha habido una elección final y por lo tanto existe también la fumata negra. Esa fumata negra o esa fumata blanca que, como curiosidad, ¿vale?, antiguamente se hacía quemando paja y otros, ¿No? digamos... Hoy en día también. Sí, pero con un matiz importante, que es lo que iba a decir yo ahora, ¿vale? Y dependiendo de aquellos productos que ponía, salía blanca o negra, pero ahora directamente se hace con unos productos químicos para que el blanco sea más blanco y el negro sea más negro. Porque se habían dado cuenta que muchas veces, claro, no deja de ser humo que sale de la chimenea, que por cierto está en la misma capilla, y se ve desde fuera, que depende del tipo de día que haga, pues lo vas a ver mejor o peor. Y para solventar esas dificultades naturales, por decirlo de alguna manera, ahora se utilizan productos químicos que hasta Juan Pablo II los hacía. De hecho, fue el primero, o el primer papable en utilizar esos humos más blancos o los humos más negros, ¿no? Pero sí. Pensé que una vez el cardenal ha sido elegido, o sea, el cardenal decano, que digamos, le pregunta en latín si acepta ser el sumo pontífice. Porque puede decir que no. Eso tengámoslo presente siempre, puede decir que no. Bueno, si acepta
que una vez elegido es lo más habitual, el Papa entonces se va a la sala de lágrimas, que es una sala anexa a la Capilla Sixtina, donde se le ayuda a vestir con las vestimentas tradicionales que hemos visto todos cuando sale después al balcón. El cardenal diácono que decía Jordi sale al balcón de la Basílica de San Pedro y pronuncia la famosa frase, ¿no? La famosa frase Habemus Papam, o sea, tenemos papa. Y en ese momento es cuando hace la primera aparición pública el nuevo papa y ofrece la bendición Urbi et Orbi. Eso siempre será lo primero que vaya a hacer el nuevo papa como primer gesto de su nuevo pontificado. A raíz de esa Urbi et Orbi, aquí sí que es verdad que la tradición posterior marca unas cuestiones que ya más allá de, digamos, que van más allá del propio elección del Papa, pero aquí cada Papa es libre de hacer aquello que quiera. De hecho, Benedicto XVI volvió para adentro. Y perdonadme que lo diga tal cual, pero eso es lo que fue. Por lo tanto, después de Urbi et Orbi ya habría acabado lo que es digamos, la tradición de lo que es la elección del nuevo Papa de Roma. Nos hemos dejado un par de cosas, yo principalmente, por culpa mía, porque antes he dicho lo que sería la fórmula para votar y no es la fórmula para la cual el cardenal se compromete a estar en el cónclave y votar. La fórmula en la cual dicen cada vez, las 4 veces que Iván comentaba, al votar, o sea, primero hay la primera fórmula que hemos comentado para poder hacer el cónclave y después cada vez ponen también la mano así, sacan una papeleta y dicen Testur Christum Dominum qui me judicaritus est meum eligere quem secundum Deum iudique elige debere. Pongo por testigo Cristo, Señor, el cual me juzgará de que doy mi voto a quien, en presencia de Dios, creo que debe ser elegido. Hay varias cositas que deberíamos también aclarar. Hay que ver, o sea, a veces se vota, lo que tú comentabas de la fumata negra es cuando no hay suficientes votos para la elección, insuficientes, y el cardenal dirá insuficientes para la elección. Se necesitan 2 tercios, o sea, una mayoría cualificada, no es una mayoría absoluta, sino cualificada. Si no hay los 2 tercios, se repetirán las votaciones hasta que se consiga. Correcto. Y una cosa que también hemos olvidado, mea culpa, quizá por obvia, pero no por ello menos importante, es que el voto es secreto. El voto es secreto y evidentemente ningún cardenal sabe lo que vota el otro. Sí, es así, es secreto. También es cierto que como están encerrados entre ellos, pues hay diferentes personas que diferentes cardenales que intentan hacer de correas de transmisión de las diferentes facciones para convencer, o sea, los conservadores, los progresistas, no sé si el nombre tendría que ser así, pero las 2 facciones intentan convencer al máximo a los que están en el centro. El Papa Francisco se sabe que tenía un programa. Su programa, se dijo después, era ir hasta los límites, no de la existencia, sino los límites sociales. Por eso esta obsesión con el mundo transexual, con el mundo, lo que él llamaba el mundo del pecado, hay que ir hasta ahí. Bueno, era un programa que tenía. Veremos hoy qué programa llevan los cardenales. Ya digo, yo creo que va a influir mucho en la situación del mundo. Aunque China no es un país católico, la India no son países católicos, ni Rusia es un país católico, es un país ortodoxo, los Estados Unidos es protestante, pero las 4 naciones más poderosas de la Tierra están dirigidas por liberales conservadores y eso se va a notar. Eso no tengo ninguna duda de que se va a notar. Bueno, vamos a ver un cambio brutal. Yo tengo claro que, quizá erróneamente, pero que esta vez va a ser un papa conservador, o al menos más que Francisco, cosa que tampoco es en exceso difícil. Y aparte del propio hecho digamos, de que, como bien decía, las 4 potencias van a poner allí su granito de arena, también es un poco como la ley del péndulo, ¿no? Ya lo hemos probado, pues ahora vamos a como estábamos antes, ¿no? Porque al final Benedicto XVI era muy querido. Juan Pablo II ni lo hablamos, porque era, vamos, y los dos, Juan Pablo II más progresista que Benedicto XVI, si lo queremos decir así,
pero del ala totalmente contraria a Francisco. Y yo creo que ahora, tal y como está el mundo, como bien decías, pero también por esta ley del péndulo que comentaba, va a volver otra vez ese papable, si no conservador, como mínimo sí moderado. Bueno, ha habido diferentes escándalos que no se han comentado mucho dentro del papado de Francisco, y no solo hablo de los abusos sexuales. Es decir, cuando un sacerdote o un obispo se declaraba católico, se le ha echado. Ahí todos, no es así. Tenemos el caso no solo de Leo Burke ni del cardenal Sará, que se lo ha sacado encima como cuando ha podido. También Strickland, el obispo Strickland, lo que le han hecho, o el obispo de Toulon, el obispo, un obispo que acaban de echar ahora de una diócesis del sur de Francia. Qué vergüenza. Es conservador católico y está evangelizando a gogo y consiguiendo conversiones. Bueno, se la han sacado encima, pero rapidísimo. Bueno, Hay estaba. también otro, por lo tanto, han visto que esto no funciona, y lo que tú dices del péndulo, bueno, pues van a buscar una fórmula que encuadre más dentro de lo que sería la evangelización de hoy. Veremos qué sacan. Hay otra cosa también, que es una anécdota, y es el hecho de que la Capilla Sixtina va a ser barrida de arriba a abajo, porque está prohibida cualquier tipo de injerencia externa. Los cardenales tienen prohibido hablar con el exterior. Lo hicieron los cardenales americanos durante la elección del Papa Francisco, me acuerdo perfectamente. El cardenal Dolan, claro, ellos están acostumbrados ahí. Esto no, de la vieja Europa no les acaba de cuadrar, y le riñeron y se lo prohibieron. Eso va a ser también uno de los aspectos fundamentales, el hermetismo. Yo no sé, Iván, si tienes alguna cosa más de comentar. No, Somos a mí todos oídos. yo quiero, digamos, matizar el hecho de que a día de hoy, los que tenemos una cierta edad, hemos vivido varios papas, pero la verdad es que si a día de hoy el papa que salga elegible, que vuelvo a repetir, también es una de las cuestiones que se están valorando, tiene una edad menor que los últimos, también es verdad que vamos a ver un papado mucho más largo. O sea, una de las opciones que se están valorando desde la Santa Sede es que el Papa sea más joven. No me refiero a que eso signifique que el que comentaba yo antes, el australiano de 44 años, sea el elegido, ni mucho menos, ¿vale? Pero sí que están valorando el hecho de que tener esos 80, como decíamos antes, como el canadiense o como esos 66 del americano, sea no un punto para no ser elegible, obviamente, pero sí un punto menos, un punto negativo respecto al resto de características. Y eso, bueno o malo, pues la verdad es que no lo sé, pero sí que es verdad que una serenidad en un papado, pero es que pasa igual en el presidente del gobierno de turno o en el reinado de turno. Si existe una serenidad en el tiempo, lo que conlleva esa serenidad es que lo que quiera hacer o quiera mostrar o quiera mostrar, sí, es que es la mejor palabra seguramente, al mundo, ese pontífice sea más fácil y más posible que se lleve a término. Y eso de hecho, hasta este Papa no era un punto negativo. Y discúlpame la expresión porque seguramente no es la mejor expresión, pero si todo sale como pensamos, esta vez Mara Ullet, por ejemplo, que decía antes que tiene 80 años, por muy papable que sea, por mucho que sea uno de los favoritos, su edad le va a perjudicar. Como quien dice, dice más, pero eso, esta vez va a ser un punto de votación hacia un lado o hacia el otro. Normalmente cuando escogen papas de edad avanzada es por una razón, es porque no se pueden poner de acuerdo ni Sí. ni el lado conservador, ni el lado progresista, ni el lado más frío, no pueden ponerse de acuerdo, entonces buscan papados cortos, buscan el mal menor, una persona mayor, porque creen que, mira, al final es como la tregua hacemos como una tregua, escogemos a alguien neutral y después ya buscaremos si Pero podemos imponer piensa que, por ejemplo, de los favoritos que tenemos ahora, el más joven es Pietro Parolini. No, mentira, Matteo Zuppi, que tiene 69 años. ¿Vale?
no, el último, ahora no lo recuerdo con exactitud, pero cuando se eligió al Papa Francisco, la edad era bastante más alta. Ahora no recuerdo con exactitud si había alguno más joven, pero, y claro, y eso vuelvo a repetir. Bueno, el propio Papa Francisco, como bien dices, como bien has dicho antes, bajó esta edad de jubilación, por ponerle una semejanza a la vida mundana. Y como antes, esos 69 años de Matteo Zuppi, bien, estaban allí y ya está. Ahora es un punto a favor. Aparte de que, por ejemplo, el cardenal Zuppi es italiano, que como bien yo he dicho antes, también le va a dar ese punto a favor, al igual que el hecho de ser africano, como bien decías tú también, porque si, por ejemplo, acaba saliendo Robert Sara, va a ser el primer papa africano en más de 1000 años. Y eso también es un punto a valorar. Zuppi es un candidato para mí brutal, una persona extrañísima y tiene una cintura política, bueno, que ni Pedro Sánchez. Es un hombre que no impuso, sino que permitió otra vez la celebración de la misa romana, cosa que para el Papa Francisco y sus allegados es casi como si vayas con cuernos y cola, un sacrilegio, o sea, es intolerable para ellos, pero a él se lo permitieron. ¿Por qué? Porque a la vez también es un Papa pro homosexual, bueno, perdón, pro LGTBI, más bien, porque homosexuales hay igual que heterosexuales, los hay de católicos o de laicos. Le llaman el cura de la calle. O sea, es un cura que eso se es lo mueve. que te voy a decir. Busca siempre el acompañamiento o el intentar ayudar a los más vulnerables. Cierto. Y eso tampoco es muy habitual. Es siempre, además, en esa comunicación que yo decía antes, tan importante para los papas, siempre está en busca de la paz y siempre está intentando mediar entre todos aquellos que tengan alguna dificultad. De hecho, es famoso por mediar en conflictos internacionales. Por tanto, sí, estoy de acuerdo contigo, que es un papable bastante interesante, que tiene muchas características para poder ser uno de los que tenga más posibilidades. Y entre ellas, vuelvo a repetir, este saber en estar con los más vulnerables, saber mediar, ser un crack mediando, no lo vamos a negar, pero también eso, también tiene 69 años, también ser italiano, también, claro, todos son puntos a favor de él, al igual que los tiene, ojo, muchos otros, como Peter Turkson, que decía yo, que también al ser de Ghana, sí que sería una ruptura en el sentido de que lo decía yo antes, sería el primer papa africano en más de 1000 años. Claro, es uno de los principales, además, representantes del catolicismo africano. Dentro de los católicos de África es muy, 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 muy conocido. Y es, además, en un punto, no sé decir divertido, porque no creo que sea la palabra correcta, pero es un gran defensor de la justicia social, sí, ¿vale? Pero de eso también podemos decir de muchos papables, mucho más que otros, pero también es un gran defensor del desarrollo sostenible, ¿vale? Y eso no es tan habitual. ¿Por qué no es tan habitual? Porque muchos de los papables, como bien decías, vienen del primer mundo. Y eso no es tan habitual en el primer mundo, y sí en un tercer mundo como puede ser pues, los países africanos. Y eso también es que sea tan defensor del desarrollo sostenible, es un punto a favor de él. No sé si puntuable en el sentido para ser elegido papa, pero sí un punto a favor, que vuelvo a repetir, es una anécdota quizá divertida de su figura, pero destacable. Bueno, va a ser interesante lo que vamos a vivir. Juan Pablo II fue un papa político, eminentemente. La Secretaría de Estado llegó a tener 2 secciones, precisamente por la altísima actividad internacional que tenía contra el comunismo. Él era un papa polaco, por lo tanto vivió la dictadura comunista. Teníamos el papa político, tenemos después el papa intelectual. Es un papa que se dedica, lo que quería era escribir, Benedicto XVI. Tenemos el papa que quiere ir a los límites de la existencia, que dijo, yo soy el papa del fin del mundo, pero él quería decir no solo que viene de lejos, sino que quiere ir a lo más abyecto de la sociedad humana, donde está la prostitución, donde está el sufrimiento.
que después Ujú. nadie ha Vale. sabido bien lo que quería, desde mi punto de vista, nadie ha sabido exactamente qué quería decir eso. Y ahora nos encontramos con qué vamos a tener otro papa político, pero este es duro, el que acabamos de decir, el italiano. Sí, sí. Sí, sí. Duro, porque es el defensor de la familia tradicional, Sí, pero a sí. la vez es defensor de la familia LGTBI. Hostia, esto tiene, y de los trans. Realmente hay que tener mucha cintura política para Sí, sí. defender Sí, la sí. mano derecha, la izquierda y que no sepas exactamente dónde vas. O tendremos el Bueno, papa piensa que es de la comunidad de San del Ígido, que la mundo. comunidad de San Ígido, entre otras cosas, es famosa por ser una de las que más defienden el diálogo interreligioso, por ejemplo. Pues salvando distancias también es una de las que más Igual. defienden, pues eso que yo comentaba antes, ¿no? Esa mediación entre ambos mundos o entre ambos. ¿Vale? Bueno. Pero, Iván, Sí, permíteme, ¿eh? sí, Permíteme. Ya sé que no es el objeto del programa de hoy, pero yo creo que muchos van a decir que soy parcial, y lo soy, pero también quiero ser ecuánime. Vamos a ver. Lo que tú estás diciendo de San Egidio es cierto. Ellos defienden el diálogo interreligioso y es muy bonito. Pero hay una cosa rara. Cuando tú hablas con San Egidio o hablas con los que defienden el diálogo interreligioso, te lo defienden con protestantes luteranos, protestantes luteranos, dices, a ver, un exactamente. momento. Y en todo caso, musulmanes y judíos, dices, vale. Pasa, y con los ortodoxos, católicos ortodoxos, estos no, que son cristianos muy duros. Vale, con estos no dialogamos, vale, muy bien. Oiga, y con los evangélicos, no, que son protestantes de verdad, estos son cristianos, no, con estos no vamos a dialogar. A ver, o sea, Sí, sí. son progresistas dialogando con progresistas. Cuando les viene alguien que no encaja dentro de esta concepción, ya no son dialogantes. Esta es la gran crítica que yo le hago al mundo progresista, al mundo de izquierdas, que no debería ser así, porque la política no debería entrar en la fe, pero, y no lo digo de manera peyorativa, es una interpelación que hago sincera. O sea, tú con este mundo puedes dialogar si hablas su código de lenguaje. Como no lo hables, no hay Sí, sí. diálogo. Entonces, pues no hay diálogo. Lo vuelvo a repetir, pero eso como bien dices, salta más allá de la fe, porque en la propia política literal también está pasando. O sea, no quiero llegar a conversar sobre los famosos cordones sanitarios, porque como bien dices, no es el tema del día de hoy, pero permitidme la expresión facilona, pero es que hablando se entiende la gente. Y eso yo creo que tendría que ser el leitmotiv de todo el mundo, porque si cierras las puertas de una persona X porque no te gusta lo que dice o porque de entrada yo creo que te equivocas porque de todo el mundo se puede aprender y de todo el mundo sacamos algo positivo. Pero también es cierto que, y volviendo esta vez sí a lo que estábamos hablando, que no todos los papables tienen esa educación interna o educación de intentar mediar. Y en este caso, Mateo Zuppi sí, ¿vale? A su manera, obviamente, ¿eh? Y como bien dices, será un papa muy duro si al final acaba siendo él, ¿eh? Pero sí que es cierto que tiene más iniciativa mediadora que otros. Bueno, veremos a ver cómo acaba. Sí, También sí, claro. me Sí, sí, claro. gustaría acabar diciendo la noticia que he leído de un miembro de la familia Kennedy que afirma que el Papa está muerto, murió ayer, hoy estamos a día 27 de febrero, y que el día 3 lo van a anunciar. Bueno, en fin, Hostia, no una quería... semana. Sí, es una cosa muy rara, Sí, pero sí, sí. aunque sea por su espectacularidad, me gustaba comentarlo, aunque no lo tengamos en serio. Iván, ¿qué te parece? Llevamos una hora. ¿Lo dejamos aquí? Sí, yo creo que ya es unos buenos minutos bien hablados. Bueno, pues de parte de Iván, de parte mía, de parte del programa, gracias a todos. Esperemos que os haya gustado y si es así, pues dadle like y seguirnos. Venga, pues muchas Muchas gracias. gracias a todos.